en la fotografía de rayos X mostrada en la figura 19 es la corona, la atmósfera del Sol. Su temperatura y presión son de 2 por 10 a la 6 Kelvin y 0.03 pascal. Calcule la velocidad de RMS de los electrones libres en la corona. Entonces, me pasé a la ecuación de la energía cinética por molécula. Que es esta que tenemos aquí, donde la masa del electrón es 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Conocemos la constante de Boltzmann y la temperatura nos da el problema. Cancelamos este 2. Bueno, el 1 medio, con 1 medio aquí me quedaría 3 y paso la m a dividir, ¿no? 3kt sobre m. Eso me daría b cuadrada, extraigo raíz cuadrada y esa sería brms. Entonces, esa sería la velocidad que nos pide. Ahora, les decía que vamos a hacer algunos problemas de trabajo. Y bueno, tenemos la figura siguiente. El trabajo efectuado sobre un gas ideal, ¿verdad? Aquí dice, una muestra de gas se dilata de 1 a 5 metros cúbicos. Entonces, inicia aquí en 1.15. Tenemos en este caso 1 metro cúbico y llega aquí hasta 5 metros cúbicos. Mientras que su presión desciende de 15 a 5 pascales. Aquí tenemos 15 pascales y en este otro punto tenemos 5 pascales. ¿Cuánto trabajo es efectuado sobre el gas y su presión cambia con el volumen según cada uno de los 3 procesos mostrados en el diagrama PV? Bueno, entonces, en este caso, tendríamos que analizar cada uno de las 3 trayectorias. Ya hemos visto algunos ejemplos, digamos, en la primera trayectoria. Bueno, antes de empezar, iniciamos aquí en volumen de 1 metro cúbico y terminan un volumen de 5 metros cúbicos. ¿Se trata de una compresión o de una expansión? ¿Es una compresión o una expansión? ¿Se está comprimiendo el gas o el gas se está expandiendo? A ver que alguien nos diga. Se expande. Se expande, ¿verdad? Tenemos 1 metro cúbico y aquí tenemos 5 metros cúbicos. Quiere decir que el volumen es mayor, por lo tanto tenemos una expansión. Ok. Entonces tenemos, ¿cómo va a ser el trabajo? ¿Cómo que esperamos que sea el trabajo? ¿Positivo o negativo? Positivo. El convenio era que cuando se comprimía, se realizaba trabajo sobre el gas, ¿no? Entonces, realmente lo que estamos viendo es el trabajo que se realiza sobre el gas, no el trabajo realizado por el gas. Entonces, cuando comprimíamos el gas, el trabajo iba a ser positivo y cuando se expandía iba a ser negativo. Entonces, para el caso que nos ocupa, aquí el trabajo que esperamos obtener es negativo. Entonces, vamos a ir en el primer proceso.
vamos a ir de este punto de la esquina superior izquierda a la esquina superior derecha. Este proceso aquí es a presión constante. Tenemos una presión constante de 15 pascales. Y bueno, les voy a mostrar un poco, les voy a compartir. Entonces tenemos que W sobre la trayectoria 1 va a ser igual a menos P de B. Pero en este caso, la presión es constante. Y entonces esto lo podemos escribir como W1 igual a menos la integral de B desde un volumen inicial hasta un volumen final. Esto es igual a menos quince pascales. Sí, estoy bien, a ver si me choca. De 15 pascales. Ok, y el volumen final es 5 y el inicial 15, ¿verdad? No, perdón. El volumen final 5, el volumen inicial 1. Y está en metros cúbicos. Así es que tenemos 5 menos 1, 4 por 15, 60, y entonces menos 60, menos 60 joules. Los pascales son newton sobre metro cuadrado, por metro cúbico nos da newton metro y newton metro son joules. No sé si hay preguntas. Ah, bueno, y luego, esta ya no lo considero, ¿verdad? Porque aquí tendríamos el trabajo para ir aquí, ¿verdad? Pero este es a volumen constante, y como es a volumen constante, entonces esta dB de la integral es 0 y por lo tanto el trabajo es 0. De la misma manera vamos a hacer por la trayectoria 3. La 2 la dejamos al final. Para el caso de la trayectoria 3, entonces primero, cuando disminuye la presión de 15 a 5, entonces esto pasa a volumen constante, por lo tanto el trabajo aquí es 0. Desciende la presión, pero el volumen permanece exactamente igual. Entonces, pero aquí no, ¿verdad? Aquí sí la presión es constante y hay un cambio en el volumen. Entonces, la expresión va a ser similar a la de arriba. Vamos a tener menos P, velocidad final, pero volumen final menos volumen inicial. Y
Ahora, la diferencia es que la presión es de 5, perdón, la presión es de 5 pascales. Y el cambio en el volumen es el mismo, ¿verdad? Entonces tenemos 5 menos 1, 4. 4 por 5, 20 y hay un signo fuera. Entonces tendríamos menos 20 joules. Perdón, no están bien, ¿verdad? Aquí es lo mismo, menos, ¿verdad? La presión es 5 pascales y el cambio del volumen es el mismo. 4 por 5, 20 y hay un signo menos aquí. Menos 20 joules. Vamos con la trayectoria 2. Entonces, ¿alguien nos sugiere cómo hacerlo? Podría ser encontrando la ecuación de la recta, ¿no? Hay que encontrar la ecuación de esa recta. Estamos en un diagrama PB, entonces hay que, hay que calcular P en función de B. ¿Alguien encontró ya la ecuación?
¿No han encontrado la ecuación todavía? Pueden agarrar este punto, pueden agarrar este otro y la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos, o pueden hacerla también punto pendiente, perdón, pendiente ordenada al origen. Vean, esta línea recta forma un ángulo obtuso con la dirección positiva del eje X, entonces la pendiente va a ser negativa y podemos tomar este triángulo pequeño para calcular la pendiente, ¿verdad? Aquí tengo 5. Y aquí tengo 2, tiene una pendiente 5 medios, y si yo la prolongo, esta va a cortar aquí a la mitad, ¿verdad? El eje Y, el eje P en este caso. Entonces con eso es suficiente y ya pueden calcular pueden encontrar la ecuación de la recta. Aquí hay algo en el chat, perdón. Ok, ya encontró su compañero, su mano Arreguín, la ecuación de la recta, es correcto, ahí lo pueden ver en el chat. Menos 5 medios de B más 35 medios. Esa es la ecuación de la recta. Ahora la sustituimos aquí. Este es P de B, yo factorizo el 1 medio, y entonces tendría aquí menos 5B más 35. Integramos menos P de B, todo esto es la presión, luego de B, y entonces este menos 1 medio puede salir de la integral, entonces si integro aquí tendría menos 5B, entonces el 5 sale, ¿verdad? Dice B de B es B cuadrada sobre 2, entonces de este término tengo menos 5 medios de B cuadrada, y de este último tengo 35B, y eso va a ser evaluado. Creo que están mal los límites, ¿verdad? No, sí está bien, de 1 a 5, sí está bien, eso nos pasa. Entonces aquí es de 1 a 5. Entonces voy a evaluar aquí 5. 5 por 5, 25, por 5, 125, entonces tendría menos 125 medios
más 5 por 5, 25 y van 2, 5 por 3, 15 y 2, 17, 175. Menos, ahora evaluamos en 1, aquí tendría menos 5 medios más 35. Entonces, vean, tengo menos 125 medios. Aquí tendría menos por menos dado más 5 medios. Tendría menos 120 medios. Y menos 120 medios es menos 60, ¿verdad? Menos 60. Y ahora vamos con el otro, ¿verdad? Tengo 175 menos 35. Eso me da 140, ¿verdad? 135 menos 35, 140. Esto es menos 1 medio. Y aquí me van a quedar 80, ¿verdad? 8 y 6, 14. W2 es igual a menos 40 joules. Ahora hay otra cosa importante aquí. Si recuerdan, en un diagrama PdB, ¿verdad? El área bajo la curva es el trabajo, entonces podemos contar cuadritos. Aquí tenemos de base 1 y de altura 5, quiere decir que cada cuadrito tiene 5 unidades cuadradas, en este caso serían 5 joules, ¿verdad? Cada cuadrito equivale a 5 joules. Entonces, vamos a ver aquí, primero en la trayectoria 1 tengo 3, 6, 9, 12 y 12 por 5 son 60. Vimos que iba a ser negativo, ¿no? Porque era una expansión. Y entonces, si les comparto, es lo que calculamos al principio, ¿verdad? Menos 60 en la trayectoria 1. Ahora, para la trayectoria 2, bueno, la 3 primero que hicimos, no cuenta, y entonces sería el área abajo. Solamente tengo 4 cuadritos por 5, 20. Y eso es lo que tuvimos aquí en la trayectoria 3. Y por último, en la trayectoria 2, tenemos completos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí la mitad de 2 y la mitad de otros 2 son 8, ¿no? O sea, este triángulo y este de acá me forman 2 cuadrados, 2, 3, 4 y 4 de acá 8 por 5, 40, que es lo que obtuvimos en el último, ¿verdad? Menos 40 joules. No sé si hay preguntas. ¿Hicieron el cálculo también?
Sí, también. Ok. Bueno, iba a checar también con ustedes la cuestión de cómo están los alumnos, ¿verdad? Aquí en el... De acuerdo con la lista, tenemos COF, tenemos 27, pero menos 1, que soy yo, serían 26, entonces tengo 6, 12, 18, 24, 26. ¿Y en la lista cuántos son? Bueno, yo al rato paso lista. En la lista son 26. Bueno, entonces aquí no tenemos problema, todo está muy bien. No sé si haya alguien que quiera checar sus asistencias por eso de las idas a las vacunas. Creo que la última clase no estuvo Contreras Choval, no estuvo García Laborde, últimamente ha estado fallando. Teodoro, Ortega Chávez y nada más. Su compañera Alessandra me comentó que ha tenido problemas ahorita y por eso no ha estado entrando a algunas clases. Bueno, entonces parece que no hay reclamos, ¿no? No me acuerdo si... Ok. Sí, creo que Méndez Arzaba me había comentado algo, pero no recuerdo. Ahora que asista a la siguiente clase le preguntaré. Bueno, vamos a pasar un poco a la teoría, luego regresamos a la otra clase a hacer algunos problemas para irnos atrasando en la teoría. Espero hayan dado un repaso, ¿no? Bueno, entonces, cuando tenemos algún objeto, ¿verdad? Que está muy caliente, un objeto que lo sentimos frío, bueno, nuestra experiencia en la vida diaria es que todos tienden a entrar en equilibrio térmico y realmente como el ambiente es se puede considerar en principio una fuente, ¿cómo le llaman? Una fuente térmica, es decir, que conserva una temperatura constante en ciertos momentos. O sea, en realidad la temperatura varía a lo largo del día, ¿verdad? Pero para tiempos muy pequeños podríamos considerar que la temperatura es constante y entonces por mucha actividad o calor que haya, permanece constante. Podríamos decir lo mismo también de la temperatura del agua de mar. Entonces, vamos a suponer que una habitación esté a 30 grados Celsius. Entonces, si dejamos una taza de café caliente, ¿verdad? Y también tenemos un vaso con
unos cubos de hielo, después de un cierto tiempo, van a alcanzar la temperatura ambiente, es decir, van a llegar al equilibrio térmico con el entorno. Bueno, eso sucede porque hay un cambio de energía, ¿verdad? Para que se llegue al equilibrio térmico debe haber un cambio de energía. Y bueno, esa energía realmente que está fluyendo es a lo que vamos a llamar calor, ¿verdad? Entonces, como se define de esta manera, ¿verdad? El calor es energía que fluye entre un sistema y su entorno en virtud de una diferencia de temperatura entre ellos, ¿no? Entonces, si un objeto está a una cierta temperatura, no podemos decir que tiene cierta cantidad de calor. Sin embargo, si un objeto vamos a suponer el mismo caso de la taza de café y los cubos de hielo, podemos decir que la taza donde se encontraba el café, ese perdió calor, ¿verdad? Porque primero estaba una temperatura alta y después estaba una temperatura baja. A diferencia de los hielos, ¿verdad? Que primero estaban a una temperatura baja y estaban a temperatura alta. Entonces podemos decir que los hielos, ¿verdad? Ganaron calor. Entonces, por aquí tenemos un dibujo que nos indica tres sistemas, ¿verdad? Bueno, tres situaciones. Aquí tenemos el entorno, tenemos nuestro sistema y aquí la frontera se supone que está en intercambio de calor con el entorno, ¿verdad? Cada uno de estos sistemas. Entonces, TS se refiere a la temperatura del sistema y la TE se refiere a la temperatura del entorno. Entonces, y si la temperatura del sistema, ¿verdad?, es menor que la temperatura del entorno, entonces va a fluir calor, ¿verdad?, del entorno hacia el sistema. Es decir, el entorno es más caliente que el sistema, por lo tanto tienden a un equilibrio y entonces el sistema tiende a aumentar su temperatura. En este caso, cuando se cede calor al sistema, se dice que el sistema gana calor. Aquí tiene un Q positivo. Al calor le vamos a asignar la letra Q. Aquí lo dice, ¿verdad? Definimos el calor símbolo Q como la energía que se transfiere, ¿verdad? Bueno. Entonces, en este caso, el calor es positivo. Esto significa que el sistema ganó energía del medio ambiente en forma de calor. Tenemos otro caso cuando la temperatura del sistema y la temperatura del entorno son las mismas. En este caso, ambos están en equilibrio térmico y no hay flujo de energía, ¿verdad? Como no hay flujo de energía y dijimos que el calor es la energía que fluye, entonces aquí no está fluyendo nada, por lo tanto, si el sistema está en equilibrio térmico con su entorno, el trabajo que fluye hacia el sistema es igual a cero. Y tenemos otro caso, ¿verdad? Digamos, este primer caso era como el de los hielos, cuando la temperatura del sistema es menor que la del entorno. Y este tenemos otro que sería como el caso del café, ¿verdad? Cuando la temperatura del sistema es mayor que la del entorno. Y entonces, en este caso, fluye calor, ¿verdad?, del sistema hacia los alrededores. Por lo tanto, este sistema que primero estaba a una cierta temperatura, ahora, ¿verdad?, después está a una temperatura menor. Por lo tanto, el calor es negativo, el calor que se transfirió, más bien que se dio el sistema, lo consideramos negativo. Y entonces
decimos, ¿verdad?, que el sistema se dio energía a los alrededores. Y bueno, aquí en el pie de la figura dice si la temperatura Ts de un sistema es menor que la temperatura E de su entorno, el calor fluye hacia el sistema hasta que se establece el equilibrio térmico, como en B. Si la temperatura de un sistema es mayor que la de su entorno, el calor fluye hacia afuera del sistema. Entonces, el flujo de calor siempre es de el objeto que tiene o del sistema que tiene mayor temperatura hacia el que tiene menor temperatura. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver las unidades. Como el calor es una forma de energía, entonces sus unidades son las de energía, es decir, el joule en el sistema internacional. Antes que se conociera que el calor es una forma de energía, se le asignaban otras unidades. En ciertos casos estas unidades están en uso hoy en día, específicamente la caloría y la unidad térmica británica. Estas se relacionan con el joule de acuerdo a lo siguiente. Una caloría son 4.186 joules y un BTU o la unidad térmica británica son 1055 joules. Y entonces aquí hay otra caloría, ¿verdad? Ponemos aquí entre comillas, la caloría en uso como una medida de la nutrición, le vamos a poner aquí como una C mayúscula, es en realidad una kilocaloría, esto es una caloría de estas de nutrición, ¿verdad? Refiere a la nutrición, son 1000 calorías, ¿verdad? De acuerdo a la unidad antigua que teníamos, ¿verdad? Y esto es exactamente 4186 joules. Bueno, la unidad térmica británica todavía se encuentra en uso en los aires acondicionados, ¿no? En este caso, para transferir energía, ¿verdad?, como calor de una sala al ambiente exterior. Por lo tanto, un acondicionador de aire típico en una sala, especificado que tenga 10.000 BTU por hora, puede extraer alrededor de 10 a la 7 joules de la sala cada hora y transferirlos al ambiente exterior, ¿verdad? Bueno, y después en la siguiente clase vamos a seguir. Vamos a ver algunos conceptos erróneos y también algo importante, el experimento, ¿verdad?, con el aparato de Joule para medir el equivalente mecánico de calor. Y bueno, entonces también les voy a comentar, les voy a dejar alguna tarea por ahí para que la resuelvan, pero les aviso en el transcurso de la semana, ¿de acuerdo? No sé si hay preguntas. Bueno, entonces déjenme bajo una lista. Y nos vemos el miércoles. Hasta luego, cuídense. Creo que llegaron pocos, ¿verdad? Ok. Nos vemos el miércoles. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.